María Fernanda, Araceli, buenos días. Muy bien, Nick. Vamos. Vamos a hablar ahora de la familia de la química orgánica, ¿ya? Lo llamado compuestos orgánicos. A ver. Bueno, realmente comentar de que la química orgánica, jóvenes, es la química del carbono. Es una ciencia que se va a encargar de estudiar a los compuestos carbonados. Toda familia del carbono, todos los hidrocarburos que tengan carbono, todos los compuestos químicos que tengan carbono, ¿correcto? ¿Está bien? Bueno, al menos casi todos, ¿no? Entonces, quiero que sepas por eso que la química orgánica, muchos lo llaman también la química del carbono, pero en los libros le siguen llamando química orgánica, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. Jóvenes. La química orgánica, entonces, muchachos, se encarga de estudiar, ya vamos a colocarle por acá, se encarga de estudiar a los compuestos carbonados. Se encarga de estudiar a los compuestos carbonados. Ya está. ¿Eh? Entonces, la mayoría de compuestos que tienen carbono son orgánicos, recuerda eso. Por eso decimos que la química orgánica se encarga de estudiar a los compuestos carbonados, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Jóvenes, excepto, porque hay algunas excepciones que son inorgánicos, excepto el monóxido de carbono, el CO, CO2, H2CO3, bicarbonatos, coma, carbonatos, coma, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso, muchachos, quiero que entiendas que todo compuesto orgánico tiene que tener carbono, pero no todo lo que tenga carbono es orgánico, porque hay algunas excepciones, como le he colocado por ahí, mira, el H2CO3, el CO2, el CO, son excepciones, ¿correcto? Pero realmente, muchachos, hablar de la química orgánica es hablar de un mundo demasiado grande para los compuestos carbonados, sobre todo en el mundo orgánico que tiene hidrógeno y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Ya, por si acaso. Ya. La química orgánica, muchachos, entonces, se encarga de estudiar a los compuestos carbonados, no te vayas a olvidar. Te comento. Antiguamente, para que un compuesto sea orgánico, ¿no? Tenía que obtenerlo de un animal o una planta. Significa que tenía que matar a un animal o tenía que matar a una planta, ¿no? Matando un animal o una planta, recién podías obtener un compuesto orgánico, recuerda eso, ¿ya? Tenés que matar a un animal o una planta para obtener un compuesto orgánico, ¿correcto? Sí. Pero en el año 1828, el amigo Fred Waller hace un alto y dice, no, no es necesario matar a un animal o una planta para obtener un compuesto orgánico. También lo podemos obtener en el laboratorio, ¿correcto? Ya, por si acaso. Por lo tanto, muchachos, el alemán Fritz Waller, ¿ya? El alemán Fritz Waller, ya. El alemán Fritz Waller, vamos a colocarle por acá, Fritz Waller, ¿ya? Es el primero en obtener un compuesto orgánico en el laboratorio. ¿Ya? A ver, data del año 1828. ¿Ya? El alemán Fritz Waller, muchachos, obtiene por primera vez un compuesto orgánico en el laboratorio, ¿correcto? ¿Ya? Por si acaso. Jóvenes. Simplemente por calentamiento del cianato de amonio, logra tener la llamada urea. ¿Ahí? Nada más, ¿está bien? Ya está, muchachos.
Tenemos por acá el llamado cianato de amonio. Cianato de amonio. ¿Ya? Se logra tener la llamada carbodiamida, la carbodiamida, ¿ya? O más conocida como la urea. Está. Simplemente por calentamiento nada más, ¿ah? ¿Ya? El triangulito significa calor, ¿ya? El triangulito significa que le estás calentando. Entonces, jóvenes, calentando el llamado cianato de amonio, el amigo Waller obtiene por primera vez la llamada carbodiamida. Y como tú entiendes, la carbodiamida se le conoce bastante con el nombre de la urea. ¿Dónde la encontramos? En la orina, tú sabes muy bien, ¿correcto? Entonces, justamente, muchachos, a raíz de ello, jóvenes, se destierra que para que un compuesto sea orgánico tenía que matar a un animal o una planta. Ya no, ya no. A partir del año 1928, el alemán te dice, no tienes que matar a un animal, no tienes que matar a una planta para obtener un compuesto orgánico. No, te dice. Hagamos en laboratorios, también se puede obtener ahí, te dice. ¿Ya? Justamente por ahí nomás, muchachos, Hernán Colbe, ¿ya? Hernán Colbe, Marcelín Bertolet, ¿ya? Y Fred Kekulé obtienen compuestos orgánicos como el benceno, como el acetileno, como el ácido acético en el laboratorio. Y ahí se da totalmente desterrado la teoría de que para tener un compuesto orgánico hay que ir todavía a un animal o una planta. No, ya no. No es necesario matar a un animal o una planta. No, te dice. Hagamos en laboratorio. ¿Ya? A partir del año 1928, muchachos, la ciencia orgánica da un vuelco tremendo. A partir de ese momento, muchachos, se comienzan a obtener una serie de compuestos orgánicos en el laboratorio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, comparar de compuestos orgánicos e inorgánicos. Hoy en día sabemos que hay más compuestos orgánicos que inorgánicos. Estamos hablando más o menos de unos 30 millones contra cerca de 1 millón, 30 veces más, imagínate. ¿Ya? Hay más compuestos orgánicos comparando con los inorgánicos. ¿Está bien? Hay más compuestos orgánicos, son más abundantes, ¿de acuerdo? Y cada vez el hombre sintetiza, obtiene más compuestos orgánicos, ¿no? Porque la verdad, muchachos, que, por ejemplo, el mundo de los plásticos es orgánico, recuérdalo, ¿no? El mundo de los plásticos es orgánico, ¿no? Y además tú sabes muy bien qué cosa no se está plastificando hoy en día, ¿ya? Lo que menos piensas ya hay de plástico, jóvenes. Por ejemplo, con los llamados marcapasos, ¿no? Que controlan el ritmo cardíaco, tú sabes eso, ¿no? Porque en este caso suple al corazón, ¿de acuerdo? ¿No? Va con el ritmo cardíaco. ¿Qué cosa es? En el fondo es un plástico nada más, ¿ya? No puedes colocarle un metal adentro, ¿no? Porque pesan los metales, son los muchachos. Es un plástico nada más. No solamente eso, por ejemplo, los chalecos antibalas que emplean los policías, etcétera, ¿no? Los chalecos antibalas, jóvenes, es solamente plástico. Ese plástico se llama el Kevlar, que es más duro que el mismo acero. El Kevlar, jóvenes, se utiliza bastante para obtener materiales, ¿no? Que sean muy compactos y no sean muy pesados, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, pues, eso, jóvenes, hablar del mundo de los plásticos, ¿no? Los medicamentos en su mayoría son orgánicos, no te olvides, ¿ya? Todas las plantaciones son orgánicos, todos los animales somos orgánicos, recuérdalo, ¿está bien? Por eso, muchachos, hablar de la química orgánica, jóvenes, es hablar de un mundo bien, bien amplio. Por eso lo estudiamos aparte, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Sí? Ya no te vayas a olvidar, ¿ya? Propiedades. Fin de la teoría vitalista. Claro que sí, Moisés. Muy bien. Propiedades. A ver. Propiedades de los compuestos orgánicos, muchachos. Propiedades. A ver. Primero que nada, están formados, están formados por, a ver, primero, los 4 elementos más importantes son los llamados elementos organógenos, ¿está bien? Llamados elementos principales, primarios o más conocidos como organógenos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Colocamos para acá los elementos organógenos. Los elementos organógenos. Ya está. Los llamados elementos organógenos, jóvenes, también llamados fundamentales, ¿no? Usted lo conoce bastante como el chon, acuérdase. Usted lo conoce bastante como el chon. Son 4 elementos fundamentales. ¿Hablamos de quién?
Hablamos del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno, ¿no? Más conocido por ti como el chon. Ahora, pero en orgánica no solamente están los 4 elementos, hay muchos elementos más, ¿no? Por ejemplo, los jabones tienen sodio y potasio, ¿ya? Por ejemplo, los llamados mercaptano, que es una familia orgánica, contiene azufre, ¿no? Por ejemplo, cuando las proteínas, vitaminas tienen fósforo, tienen, ¿no? Nitrógeno. Bueno, fósforo en este caso, ¿no es cierto? Porque el nitrógeno está dentro de los principales. Por eso, muchachos, a ver, hablar los elementos químicos en orgánica es hablar de dos familias. Los principales llamados organógenos, más conocidos por ti como el chon, y los llamados elementos secundarios, ¿correcto? Colocamos por acá los elementos secundarios. Todos los demás elementos no mencionados son elementos secundarios. ¿Ya? ¿Está bien? Solamente esos 4 son principales. Los demás son elementos secundarios. ¿Hablamos de quién? Por ejemplo, jóvenes, hablamos del fósforo, hablamos del azufre, hablamos del sodio, potasio, hablamos del cloro, bromo, yodo, hablamos del selenio, ¿está bien? Hablamos del calcio, etcétera, muchachos. ¿Ya? Entonces, todos los demás elementos se llaman elementos secundarios. Recuerda eso, ¿está bien? ¿Ya? Por si acaso. Segunda propiedad. Segunda propiedad. A ver. Son buenos combustibles. Son buenos combustibles. Tú sabes que los hidrocarburos, como el petróleo, por ejemplo, se lo considera buenos combustibles, son los jóvenes, ¿no? El petróleo, la gasolina, el gas natural, ¿correcto? ¿Sí? Y ellos jóvenes vienen a ser orgánicos, no te olvides, ¿está bien? ¿Ya? Son buenos combustibles. Tienen alto poder calorífico. Tienen alto poder calorífico. Alto poder calorífico, ¿correcto? ¿Sí? Son termolábiles. ¿Qué significa la palabra termolábiles? La palabra termolábil, jóvenes, significa que son sensibles al calor. Un compuesto orgánico le das un poco de calor, se descompone. Por eso se llaman termolábiles, que son sensibles al calor, ¿correcto? ¿Sí? A ellos se le denominan termolábiles. Ten presente eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? 5. Son apolares. Son apolares. Por ejemplo, a diferencia del agua, el agua es una sustancia polar, pero los compuestos orgánicos casi en su totalidad son apolares, por eso se le considera en general apolares. ¿Qué significa eso? Que no se mezclan homogéneamente con el agua, ¿correcto? Sí, no forman una solución con el agua. ¿Eh? Son apolares, muchachos, son insolubles en agua. Son insolubles en agua. 7. Son malos conductores de la corriente, por lo mismo que son apolares, son malos conductores. Son malos conductores de la corriente. ¿Eh? 8. A ver. Malos conductores de la corriente, ¿de acuerdo? Sí. A ver, son insolubles en agua, son apolares. A ver, tiene baja densidad. Tiene baja densidad. Menor que la del agua, inclusive. ¿No? Por eso que los compuestos orgánicos como el petróleo y la gasolina flotan en el agua. Son menos densos que el agua. ¿Está bien? Ya tiene baja densidad. ¿Correcto? Sí, muy bien. 9. Son más abundantes. Son más abundantes que los inorgánicos, recuerda. Son más abundantes que los inorgánicos. ¿Está bien? Presentan el fenómeno de la isomería. Colocamos por acá, presentan isomería. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero ya de una vez vamos manifestando a qué se refiere, que presentan isomería.
Ya está. La pregunta es, ¿y a qué se le llama isomería, muchachos? Ya. ¿A qué se le llama isomería? ¿Ya? La isomería, jóvenes, es aquel fenómeno por el cual una fórmula química representa a dos o más compuestos diferentes. Eso, jóvenes, se llama isomería. Es cuando una fórmula química representa a dos o más compuestos diferentes. ¿Correcto, sí? ¿Ya? Vamos a colocarle por acá. Es cuando una fórmula química, cuando una fórmula representa, representa a dos o más compuestos diferentes. A dos o más compuestos diferentes. Por ejemplo, mira, no sé si te acuerdas de la fórmula de la glucosa. La glucosa tiene por fórmula C6H12O6. Esa es la fórmula de la glucosa, C6H12O6. Hay otro compuesto totalmente diferente a ella que se llama la fructosa. Esa fructosa tiene la misma fórmula global, C6H12O6. ¿Qué me demuestra con eso, muchachos? Me está demostrando, jóvenes, que la glucosa y la fructosa son compuestos diferentes, pero tienen la misma fórmula global. Cuando ocurre eso, a ellos se denominan isómeros. A eso se llama isomería. Ten presente eso, ¿ya? Entonces, muchachos, para que tengan isomería, tienen que ser compuestos diferentes, pero que tengan la misma fórmula química, la misma fórmula global. Recuerda eso, ¿está bien? Ya no te vayas a olvidar, ¿está bien? Por ejemplo, mira, veamos. Ejemplo, a ver, para entenderlo, vamos. Colocamos por acá. ¿Ya? A ver. C2, H6O. A ver. La primera de ellas, muchachos, viene a ser H3, H2, OH. La segunda, CH3. Oxígeno por acá, CH3. Si tú cuentas los números de átomos de cada elemento, son iguales. Por ejemplo, arriba, dos carbonos. Abajo, dos carbonos. Hidrógenos, 3 más 2, 5 más 1, 6. Hidrógenos, 3 más 3, 6. Oxígeno acá, oxígeno acá. ¿Eh? Son dos compuestos diferentes, pero que tienen la misma fórmula global, ¿correcto? Ya, por si acaso. La primera de ellas, por ejemplo, se llama alcohol. Es un alcohol. Y la otra se llama un éter, mira. ¿Ya? O sea, son dos compuestos diferentes, pertenecen a familias hasta diferentes, pero sin embargo, jóvenes tienen la misma fórmula química, tienen la misma fórmula global. A esos jóvenes se le llama isómeros, ¿está bien? Uno más, a ver, mira, por ejemplo, a ver acá. A ver, C3, H6O. A ver, primer caso, vamos. Tengo por acá. H3, H2, CHO. Segundo, H3, COH3. ¿Ya? La primera, muchachos, viene a ser un aldehído. Ojo, la primera es un aldehído. Es un aldehído. Y la segunda viene a ser una acetona. Entonces, como tú puedes observar, son dos compuestos diferentes, pero que tienen la misma fórmula global. ¿Eh? Mira, tres carbonos, 1, 2, 3, tres carbonos, 1, 2, 3. Hidrógeno sería 6, 3 más 2, 5 más 1, 6. Hidrógeno sería 3 más 3, 6. Oxígeno acá, oxígeno acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos compuestos, por ejemplo, son isómeros. ¿Está bien? Justamente a ellos, muchachos, se llaman isómeros, ¿correcto? Ya no te debes olvidar, ¿correcto? Ya tienen presentes, ¿ya? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada isomería. Pero, recuerde que el elemento más importante en la química orgánica viene a ser el carbono. Ten presente eso. El carbono viene a ser el elemento más importante en toda la química orgánica. Justamente por eso, jóvenes, estudiamos al carbono como un elemento principal. Vamos. Carbono. ¿Está bien?
Entonces, estudiamos primero al carbono como un elemento principal o fundamental. Carbono. ¿Ya? Primero, el llamado carbono jóvenes es un elemento del grupo 4A según la tabla periódica, recuérdalo. Es un elemento del grupo 4A, es un no metal, ¿no? Una propiedad del carbono que vamos a ver ahora es que el carbono jóvenes no forma enlace iónico, forma enlace covalente, ¿ya? Por ejemplo, los hidrocarburos tienen covalencia, o sea, tienen enlace covalente. Por eso que en química orgánica lo que realmente predomina es el llamado enlace covalente, ¿de acuerdo? El carbono no hace enlace iónico, ¿ya? Hay compuestos orgánicos jóvenes que tienen enlace iónico, pero son pocos, como el jabón, por ejemplo, los jabones, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en ese caso, muchachos, en ese caso, jóvenes, no hay unión con el carbono. El ion metálico no se une con el carbono, ¿está bien? Es parte de la estructura, pero no se une con el carbono. Por eso que el carbono no forma enlace iónico. Ten cuidado con eso, ¿ya? No te debes olvidar, ¿de acuerdo? A ver, primero, clasificación. O tipo de carbono, no, vamos a colocarle por acá tipo de carbono mejor. Tipo de carbono. Ahí ya está. Cuando hablamos de los tipos de carbono, muchachos, hablamos de los carbonos que encontramos en la Tierra o los carbonos que existen acá en el planeta de alguna manera. Una primera forma del carbono es el llamado carbono natural. Carbono natural. Esa es el llamado carbono natural. ¿Ya? El llamado carbono natural, muchachos, ¿correcto? Es un carbono que le encontramos nosotros acá en la naturaleza, ¿no? A él se le llama carbono natural. Se encuentra en la naturaleza, ¿está bien? De alguna manera se encuentra en la naturaleza. Y él se va a clasificar de dos maneras. Hay carbono cristalino y hay carbono amorfo. El cristalino se le llama así porque tiene forma definida. El amorfo no tiene forma definida, recuérdalo. ¿Está bien? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, muchachos, por lo tanto, entonces, jóvenes, el llamado carbono natural, chicos, el llamado carbono natural se puede clasificar entonces, ¿ya? Se puede clasificar entonces como carbono cristalino, como carbono cristalino, ¿ya? A ver, ese carbono cristalino, muchachos, ¿ya? Lo encontramos de dos formas diferentes. Una primera forma es la manera tetraédrica, la forma de un tetraedro, ahí está. Ahí está. Es la manera tetraédrica, mira. ¿Está bien? Es un carbono tetraédrico. Y una segunda forma del carbono, muchachos, es de cara hexagonal. Bueno, al menos te estoy mostrando lo más importante, mira. Ya está. Ahí nomás. Ahí está. A ver, son por acá caras hexagonales. Ya está, ¿está bien? Entonces, muchachos, hablamos, comentamos, decimos, ¿ya? El llamado carbono jóvenes, los más conocidos son de la forma tetraédrica y de la cara hexagonal. Ahí está. Ahí está, muchachos, vamos. Ya está, ¿está bien? Por ejemplo, la primera forma tetraédrica viene a ser el llamado diamante. Él viene a ser el llamado diamante.
Y la otra forma, jóvenes, viene a ser el llamado grafito. ¿Ya? Hay otros más. Bueno, no le da mucha importancia a veces, jóvenes, pero hay otros más. Por ejemplo, jóvenes, otro sería el llamado grafeno. ¿Ya? Por ejemplo, jóvenes, otro sería el llamado nanotubo. Nanotubo. Otro sería, por ejemplo, el llamado carbinol, ¿no? Pero realmente, como te vuelvo a repetir, lo más importante son el diamante y el grafito. ¿Está bien? Son las formas jóvenes de cómo encontramos el carbono en la naturaleza. ¿Está bien? También llamado alotrópico, ¿no? A ver. Dos, carbono amorfo. Carbono amorfo. Entiendo que el carbono cristalino tiene forma definida. Y entiendo que el carbono amorfo no tiene forma definida. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, por si acaso. Ya está. ¿Ya? A ver. El carbono cristalino tiene forma definida y el carbono amorfo no tiene forma definida. Encontramos a ver a cuatro principales por acá. Encontramos por acá a cuatro principales. La primera se llama la antracita. La segunda se llama la hulla. Tercero, lignito. Y la cuarta, la turba. ¿Ya? Son los cuatro carbonos amorfos, pero son naturales, ¿ah? Porque lo encontramos en la Tierra. Pero sin embargo, hoy por hoy el hombre está generando carbonos artificiales, ¿no? Por ejemplo, el grafeno, si bien es cierto, está en forma natural también, pero sin embargo el hombre está confeccionando más grafenos en forma artificial. Se presume y se dice que el grafeno va a reemplazar jóvenes al plástico y va a reemplazar a los metales, porque son más moldeables y son mucho más resistentes que el mismo metal, por si acaso, ¿no? Entonces, el grafeno se está tratando en lo posible de masificarlo, están avanzando sobre ello, ¿no? Y no sería raro que acá máximo 10 años, a más tardar, los vehículos ya no sean metálicos, ¿no? Sino más bien los vehículos sean realmente de grafeno, ¿no? Todo el parachoque, toda la carcasa, ¿no es cierto? Sea de grafeno. ¿Qué significa eso? Que lleva una velocidad controlada, se estabiliza porque es buen, ¿no? Un buen tipo de elemento orgánico ahí, ¿no? Y de tal manera que cuando choca, por ejemplo, no le va a pasar absolutamente nada, no se dobla nada, ¿no? Ese es lo importante del grafeno, ¿ya? Los científicos están investigando más sobre ella, están sacando más propiedades. Entonces se presume que de acá a 10 años como máximo va a reemplazar en muchos casos al metal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Él es el llamado grafeno, ¿correcto o no? Sí, por si acaso. Sí, es importante eso, ¿no? Ya, no te vayas a olvidar, ¿ya? Vamos por acá. Carbono artificial 2. Carbono artificial. El llamado carbono artificial. Ya está. A ver, entiendo la palabra artificial como aquel carbono que no lo encontramos en la naturaleza. El hombre lo tiene todavía en laboratorio, ¿de acuerdo? Es un carbono que el hombre no lo tiene en la naturaleza, sino también en el laboratorio, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. A ver, tenemos por acá, jóvenes, cinco tipos de carbonos artificiales. Nos vamos por acá, la número uno, el número 2, 3, 4 y 5. ¿Está bien? ¿Quiénes son? Veamos. ¿Quiénes son jóvenes? Veamos. Ya. A ver. La primera de ellas, muchachos, se llama carbón animal. Se le llama así, carbón animal. Al segundo se le llama carbón vegetal.
Al tercero se le llama carbón activado. ¿Ya? El otro se llama negro de humo u hollín. Un hollín. Y el otro se llama el coque. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, ¿no? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre el llamado tipo de carbono, ¿de acuerdo? Ya, por si acaso. Pero veamos, a ver, jóvenes. A ver, vamos por acá. Propiedades. Colocamos acá las propiedades del carbono. Propiedades, ¿está bien? A ver, propiedades. Primero, muchachos, tenemos los llamados isótopos del carbono. Los isótopos del carbono. Ya está. Te comento que cuando hablamos del carbono, no sé si tú lo recuerdas, tiene tres isótopos. El carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Vamos a colocar por acá. El carbono, un segundo carbono por acá y un tercer carbono por acá. ¿Está bien? Está el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Ya? Ahí están los tres tipos de carbono, muchachos. ¿Correcto, sí? Se supone que el carbono 14 es el más pesado. El carbono 12 es el más liviano. ¿Está bien? Son los ciertos por el carbono. El número atómico va a ser igual para los tres. Si ella vale 6, ella también vale 6, ella también vale 6. ¿Ya? Van a tener igual número atómico. Por eso se llaman isótopos. ¿Ya? Por eso se denominan isótopos. ¿De acuerdo? ¿Ya? No te debes olvidar, ¿correcto? Los tres tipos de carbono. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por si acaso. Vamos. Jóvenes. Según la llamada configuración del carbono, recuerda que el carbono tiene número atómico 6. Si tiene el número atómico 6, serruchándolo sería 1s2, 2s2 y 2p4, ¿sí o no? 2p2, ¿sí o no, jóvenes? De acuerdo a la llamada notación de Lewis, ¿ya? El carbono debería ser de esta manera, mira así. Se coloca acá electrones del S, el PX por acá, el PY por acá y el PZ por acá. Así se coloca, ¿está bien? Ya está. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando colocan sus electrones de valencia que están en la última capa, ellos, dices, carbono por acá. Según la teoría que observamos nosotros, el carbono tiene dos electrones en el S, mira, tiene dos electrones en el S, acá tiene dos. Tiene dos en el P, uno a la derecha y uno hacia abajo. ¿Está? De esa manera sería, ¿correcto? ¿Sí? Y así como están, muchachos, del carbono, así como está con el carbono, solo forma dos enlaces. Y creo nosotros sabemos por biología, ¿no? Y todo el mundo que estudiamos orgánica sabemos que el carbono tiene que formar cuatro enlaces. El carbono forma cuatro enlaces. No tiene dos enlaces, tiene cuatro enlaces. El carbono tiene cuatro enlaces, recuérdalo eso. ¿Está bien? Por lo tanto, ahí nace la palabra hibridación. Nace la palabra hibridación. La hibridación, muchachos, es aquel fenómeno por el cual los orbitales comienzan a juntarse, a unirse, para tratar de reacomodarse a los electrones, ¿no? De tal forma, muchachos, que el bendito carbono que está acá, este carbono, muchachos, ¿eh? Inicialmente tendría esta forma, mira, a ver, dos arribita, uno derecha, uno hacia abajo, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Justamente, muchachos, ¿ya? Justamente jóvenes, debido a que ahí el fenómeno de hibridación significa fusionamiento de orbitales, se van a crear nuevos orbitales, ¿ya?
Se han creado nuevos orbitales con la finalidad, jóvenes, que al final se tenga, muchachos, que los electrones se orienten y demuestren que el carbono realmente forma 4 enlaces y no 2. ¿Saben? Por lo tanto, jóvenes, es como si dijéramos, a ver, el electrón que está en esta zona saltará hacia la zona vacía, mira, algo así, ¿no? Aunque realmente así no se produce, sino hay un fusionamiento de orbitales. De tal manera, jóvenes, que al final tendría un electrón en cada lado, mira así. Está. ¿Ya? Eso lo determina la llamada hibridación. Eso lo hace la llamada hibridación. Pero con esto que tenemos, demostramos que el carbono realmente tiene 4 enlaces. Viene esa la palabra y decimos que el carbono tiene que ser tetravalente. ¿Está bien? Colocamos por acá, tercera propiedad, la tetravalencia. La tetravalencia. ¿Ya? Eso me demuestra, muchachos, que el carbono realmente va a formar 4 enlaces. Eso demuestra, jóvenes, que el carbono realmente va a formar 4 enlaces. Así. ¿Ya? Tetravalente por eso. Forma 4 enlaces. Forma 4 enlaces. ¿Está bien? Ya está. 4. 4. Nace la palabra covalencia. Nace la palabra covalencia. Te comentaba hace un momento que los compuestos orgánicos se caracterizan ¿por qué? Porque forman enlace covalente, no forman enlace iónico. Recuerda eso, el carbono no forma enlace iónico, forma enlace covalente. Además, no te olvides que el carbono está en el 4A. Para formar enlace iónico, se produce entre metal y no metal, pero entre los extremos de la tabla, 1A, 2A como metal, 6A, 7A como no metal. Ellos son los que frecuentemente forman enlace iónico y el carbono 4A prácticamente está en el medio, en la zona A está en el medio. Si tú sacas el grupo 8A, que son los gases nobles, los sacas porque ellos no forman enlaces, contamos del 1A al 7A nada más. Y del 1A al 7A, el carbono está en el 4A, que es el medio, ¿sí o no, jóvenes? Está en el intermedio. ¿Está bien? Por ese motivo, muchachos, decimos que el carbono no va a formar enlace iónico. Lo que va a formar es el enlace covalente. Recuerda eso, ¿está bien? Ya, por si acaso. Entonces, muchachos, el carbono, colocamos por acá, ya está. No metal del 4A. No metal del 4A. ¿Ya? Solo forma enlace covalente. Solo forma enlace covalente. Ya no te debes olvidar, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Ya está. 5. 5. La llamada autocensuración. Ya está. La llamada autosaturación, ¿correcto? Sí, muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, el carbono se autosatura. El carbono forma enlace con el carbono mismo, pudiendo formar enlace simple, enlace doble o enlace triple. A ver, el carbono, muchachos, entonces se autosatura formando o enlace simple, o enlace doble, o enlace triple, ¿de acuerdo? Ya, por el caso. Colocamos por acá, vamos. Carbono por acá. Enlace simple, enlace doble, o enlace triple. Pero, no sé si lo recuerdas, cuando el carbono forma enlace simple se le llama sp3. A cada carbono se le denomina híbrido sp3. ¿Ya? sp3. Si bien es cierto, San Marcos no nos pide hibridación, pero para química orgánica sí nos pide hibridación. En UNI, por ejemplo, cuando hacemos enlace químico, ¿no? Entre los primeros temas, ¿no? Entre las primeras clases, ¿no? La quinta clase, sexta clase más o menos. Cuando hacemos enlace químico, muchachos, hacemos un segundo caso llamado hibridación. Ahí vemos los casos de SP, SP2, SP3, cómo se forma, pero San Marcos no te pide. Pero sí te pide para química orgánica, mira, las hibridaciones del carbono. Entonces, ¿yo cómo sabré qué hibridación tiene el carbono? ¿No? ¿Qué formación nueva tiene el carbono? Solamente mirando los enlaces nada más. Si tiene enlace simple, se llama SP3. Si tiene enlace doble, se llama SP2. Si tiene enlace triple, se llama SP. Todo va a depender solamente, jóvenes, todo va a depender únicamente, muchachos, de los tipos de enlace nada más, ¿ya? Simple SP3, doble SP2
triple sp. ¿Está bien? Ten cuidado, es al revés, ¿ah? No es a pensar que por ser triple es el sp3, no, es al revés. Enlace simple es sp3. Enlace doble se llama sp2. sp2. ¿Ya? Y enlace triple se llama sp. Ya está. No solamente eso. Por ejemplo, recuerda que cuando tiene solamente un enlace se llama enlace sigma. ¿Sí o no? Cuando tiene doble, uno se llama sigma y el otro se llama pi. ¿Recuerdan? ¿Ya? Ahí está, pi. Sigma y pi. Y cuando tiene triple, recuerda que uno de ellos cualquiera puede ser, se llama sigma y los demás se llaman pi pi. ¿Eh? Por eso, cada vez que veas enlace simple, tiene solamente sigma. Cada vez que veas enlace doble, uno se llama sigma y el otro se llama pi. Cada vez que veas enlace triple, uno se llama sigma y los demás se llaman pi pi. Ya recuerda eso, sigma pi pi, ¿correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar, ¿ya? De esta manera, jóvenes, hablamos sobre las propiedades del carbono, la llamada autosaturación del carbono, la llamada hibridación del carbono, ¿correcto? Sí, muy bien, ¿ya? No te vayas a olvidar. A ver, ya. Vamos, chicos, a ver, Moisés, eso es lo que tienes que decir, captúrale la imagen, a ver. Ya está, profesor. Ya está, gracias, Moisés. Está cargando, pero. Le voy a tomar foto para mandar a la Miss, ¿ya? A ver, un toque, a ver.
Ya, muy bien, chicos, ¿ya? Yo le tomé la foto y ya le mandé la misma, ¿ya? Ya. A ver, creo que continuamos el día de mañana, muchachos. ¿Ya? Continuamos el día de mañana, muchachos. Ya, nos vemos hasta mañana.